Cuando iniciamos un dibujo, lo hacemos trazando elementos simples, como pueden ser líneas, círculos, rectángulos, polígonos, etc. Y para dibujar con precisión estos elementos dentro de la ventana gráfica, utilizaremos un sistema de coordenadas. Las coordenadas pueden ser cartesianas y polares, y dentro de estas pueden ser absolutas o relativas. Las coordenadas cartesianas están referidas al eje X, Y y Z si trabajásemos en 3 dimensiones. Y las coordenadas polares tendremos que dar la distancia de la línea y el ángulo que forma esta con el eje X. Tanto unas como otras pueden ser absolutas o relativas. Las coordenadas cartesianas absolutas, todos los puntos que tracemos estarán referidos al punto 0, 0. Y las coordenadas cartesianas relativas, el origen lo toma como el último punto que hemos trazado. Podemos activar o desactivar esas coordenadas desde la barra de estado que vimos anteriormente. Tenemos un icono, vemos aquí, se llama entrada dinámica. Clicando sobre él podremos configurar el tipo de coordenadas con las que queremos trabajar. Clicamos, vamos a verlo, parámetros, y dentro de esta ventana de diálogo volvemos a parámetros y por defecto tenemos formato cartesiano y coordenadas relativas. Vamos a dejarlo de momento de esta manera. Aceptamos y aceptamos. Y vamos a hacer un ejemplo trabajando con coordenadas absolutas. Por tanto, lo que hago es desactivar la entrada dinámica, porque esa entrada dinámica está con coordenadas cartesianas relativas. Se ve que está desactivado porque el cuadradito que nos marca ese icono está en gris. Vamos a realizar una serie de líneas con coordenadas cartesianas absolutas. Recordar que todos los puntos se refieren al origen. La separación entre la X y la Y la haremos mediante una coma. No confundir con un número decimal. Si yo tengo que realizar una línea de, por ejemplo, 3,5 unidades, tendría que poner AutoCAD solamente lo reconoce si ponemos 3.5. Si pongo 3,5, AutoCAD cree que le estoy dando el valor de X y el valor de Y. Orden línea. Sabéis que la orden línea está dentro de la cinta de opciones de inicio y dentro de dibujo. Línea. Leemos en la línea de comandos que nos pide ya empezamos la comunicación con el programa. Nos pide el primer punto. Vamos a dar el origen, el 0, 0. 0,0. Intro. Aquí tenemos ya el origen. Como veis, las líneas solamente me las va a hacer horizontales o verticales porque tengo activado la barra de estado de ortogonal. Puedo desactivarla o puedo forzar al programa a que me las haga diagonales. Vamos a desactivarlo. Siguiente punto. Vamos a presuponer que el extremo de esta línea esté a 3 unidades del eje X y a 4 unidades del eje Y. Por tanto, pondría 3,4. Aquí tenemos el punto último de la línea como 3,4. Quiero hacer ahora una línea que sea horizontal y que tenga la línea que mida 7 unidades. Por lo tanto, la distancia al origen, al eje X, serían las 7 unidades que va a medir la línea más las 3 con las que yo ya me había desplazado. Sería 10, como sobre el eje Y quiero que se mantenga horizontal, va a tener el mismo parámetro, 4, que era lo que le habíamos dado anteriormente. Continuamos y ahora voy a hacer una línea vertical que tenga 3 unidades. Sobre el eje X quiero que se mantenga en la misma posición. 10, si quiero que tenga 3 unidades, como había subido 4 sobre el eje Y, ahora tendría que bajar 3, con lo cual quedaría 1. 10,1. Seguimos. Si quiero hacer ahora otra línea horizontal que mida 10 unidades, 10 unidades mide la línea, más 7 que medía
la anterior que hice, 17 más 3 de las que me había desplazado desde el origen, 20 unidades. Tendría que introducir 20 sobre el eje X, como el eje Y quiero que se mantenga, 1 sobre el eje Y. Y así sucesivamente. Cuando quiero acabar de realizar las líneas, pulso la tecla Enter o Intro y AutoCAD ya está preparado para recibir la siguiente orden. Como veis, trabajar con coordenadas absolutas, cartesianas absolutas, requiere pues, hacer una serie de cálculos básicos, pero nos va a llevar más tiempo que si trabajamos con coordenadas relativas, cartesianas relativas, puesto que las cartesianas relativas toman como origen el último punto que hemos trazado. Haremos un ejemplo, línea. En este caso vamos a hacer líneas horizontales y verticales porque nos facilita mucho más y la explicación es la misma. Clicaríamos, activaríamos el modo orto. Me voy a poner, el primer punto va a ser el 0, 0 para que veáis la diferencia, 0. Vamos a darle una medida cualquiera, vamos a darle 5 sobre el eje Y, pero no le voy a dar parámetros, simplemente pongo el cursor es el aspa que veis sobre la pantalla, en la dirección que quiero que vaya la línea y marco simplemente 5. A continuación quiero marcar 12 hacia la derecha, 12. A continuación quiero marcar 3. A continuación quiero marcar 10 y así sucesivamente. Si quisiese hacerlo en diagonal, entonces activaría la entrada dinámica, puesto que tengo activado coordenadas cartesianas relativas y lo haría igual. Por último, veremos las coordenadas polares. Para ir a las coordenadas polares, tendría que activar la entrada de coordenadas polares. Iríamos a parámetros, parámetros otra vez, coordenadas, formato polar y en relativas. Aceptamos y aceptamos. La recomendación es que siempre trabajéis en relativas, nunca en absolutas. Voy a hacer una línea cualquiera. 20 unidades y a continuación vamos a hacer, no tenemos activado el formato polar, vamos a activarlo y a continuación vamos a hacer una línea que tenga otras 20 unidades de longitud y que tenga 45 grados con respecto al eje X. Decimos 20, ángulo 45. Aquí tenemos. Continuamos con una línea horizontal, 20, ángulo 0, 20, ángulo 90, 20, ángulo 135, ejemplo, etcétera. AutoCAD toma los ángulos en el sentido contrario de las agujas del reloj. Vamos a hacer un círculo para verlo. Vamos a hacer una línea. Podríamos hacer las líneas, podríamos estirarlas, pero como no hemos visto esa orden todavía, vamos a hacerlo de forma artesanal. Para introducir una orden, bien podéis, no hace falta que vayamos constantemente al icono de la orden. Si estamos en ella, con el botón derecho del ratón, clicando, volvemos a entrar en la última orden que hemos hecho. Os decía que AutoCAD toma los ángulos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por tanto, 0, 90, 180, 270. Si yo quiero hacer un ángulo, si tengo esta línea y quiero vamos a hacer una línea para que veáis la diferencia. Tengo esta línea. Si yo quiero hacer hacia aquí un ángulo que tenga aquí 45, debería darle la orden 135 al ángulo. Fijaros, orden línea, pongo aquí, porque si le doy 45 me iría hacia la derecha. Le doy una medida cualquiera, ángulo 135.
¿Veis cómo el ángulo se va hacia la izquierda? Recordar eso, poner siempre, en los primeros momentos que vayáis a trabajar con polares, poner el círculo para recordar, porque el origen, este punto, sería este punto de aquí, que vemos aquí, la intersección, sería como el origen del X y el Y. De esa forma nos resultará más sencillo averiguar qué ángulo tenemos que introducir. Bueno, ya hemos visto las coordenadas cartesianas y las tanto absolutas como relativas y las coordenadas polares. En la siguiente sesión empezaremos ya con las órdenes de dibujo.